Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y hoy vamos a mirar del capítulo 1, versículo 5 al 9, requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, primero quiero invitarle para que comparta estas enseñanzas y que la palabra del Señor corra y sea glorificada, como también a darle like y suscribirse a este canal, y así nos apoyas en este canal de predicaciones y exposición de la palabra del Señor. Los obispos de la iglesia. Una de las tareas de Tito en Creta era esta: establecer ancianos en cada ciudad. Recordamos que la iglesia estaba en sus inicios y necesitaba organización. La iglesia es la obra soberana de Dios a través de toda la historia. Por lo tanto, la iglesia es espontánea en su curso, y esto debido a que Dios es quien escoge, llama y salva. La iglesia no es un plan o un propósito que el hombre quiera realizar cuando quiera y donde quiera. Esto pertenece a Dios, que es soberano. Y miramos, por ejemplo, en el inicio de la iglesia, en el libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo 6 al 9. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, tuvo la intención de predicar la palabra en Asia, dice que el Espíritu les prohibió predicar allí. Esto parece una contradicción. Si el propósito de la Gran Comisión es predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, ¿cómo es que aquí el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia? Y esto nos enseña que la obra de Dios, que la iglesia es llevada por Dios, por el Dios soberano, como a Él le place llevar su iglesia. Seguimos leyendo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Qué sucedió? Lo mismo. Pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos el mismo suceso. Pablo intentando ir a Bitinia para predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ya sabemos el desenlace de esta historia, y cómo llega la salvación allí a Filipos, mientras Pablo estaba encarcelado, como de una forma impensada, como de una forma no planeada, crece la iglesia en esta región. La iglesia, vuelvo y repito, no es un plan o propósito humano. De hecho, he conocido muchos intentos humanos por establecer iglesias nuevas en lugares sin tener ningún fruto, como también he visto a Dios establecer nuevas iglesias sin el hombre haber intervenido. La iglesia es el pueblo escogido por Dios. Ahora, en este obrar de Dios por medio de sus discípulos, luego veíamos algo llamado por Pablo como la confirmación de los hermanos. Cuando Pablo hizo su primer viaje misionero, luego Pablo hizo un recorrido por las ciudades y poblaciones donde ya había predicado en ese primer viaje. Y luego Pablo se propuso volver a ellos y llama a esto la confirmación de los hermanos. Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos
exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Aquí vemos muy claro cómo la iglesia crece, se fortalece por la obra sobrenatural de Dios. Y luego vemos cómo Pablo, en ese regreso por estas iglesias de Iconio, Listra y Derbe, comenzaron a establecer ancianos en cada congregación. Bueno, esto es lo que al parecer estaba también sucediendo en esta iglesia o en estas iglesias de la isla de Creta. Las iglesias de Creta al parecer no tenían ancianos y habían deficiencias. Algunas cosas faltaban. Ahora, no necesariamente las deficiencias o problemas de una iglesia sean por falta de obispos. Algunas, como la iglesia de Corinto, por ejemplo, estaba más organizada, pero era una de las iglesias que más problemas tenía, y problemas más graves que los de las iglesias de la isla de Creta. Pero igual son deficiencias que hay que cubrirlas. Así que el apóstol Pablo envía a Tito a esta isla para establecer ancianos en cada ciudad. Ahora, ¿quiénes son estos ancianos? Porque estos son temas que casi nunca o muy poco se enseñan en las congregaciones. En las iglesias no se enseña quiénes son los obispos, quiénes son los ancianos, quiénes son los presbíteros, quiénes son estos personajes que la Biblia los menciona así. Primero, la palabra anciano viene del griego presbúteros o presbíteros. Anciano, aquí la palabra no se usa por la edad, es decir, no de la vejez, sino la madurez espiritual de estos creyentes. La madurez de experiencia espiritual. El deber de los ancianos se describe por el verbo episcopeo. Este término griego pertenece a la palabra obispo que encontramos en el versículo 7, donde Pablo dice: porque es necesario que el obispo sea. Esta palabra obispo del griego episcopeo significa supervisor, mirar o vigilar, cuidar. Así que la función de los ancianos es esta de supervisar, de mirar, de vigilar, de cuidar. Así que el anciano es el mismo obispo. La misma secuencia que lleva Pablo nos deja ver aquí en esta sección que el anciano es el mismo obispo. Por esta causa te dejé en Creta y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea. De empezar mencionando estas características o requisitos de los ancianos en el versículo 5, luego cambia el término en el versículo 7 por obispo. Así que es el mismo título para la misma persona. El apóstol Pedro también nos deja ver la misma forma en su primera carta, el capítulo 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, recordamos aquí la palabra ancianos, presbúteros en el griego, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ya en este versículo 1 vemos la palabra ancianos, presbúteros. Versículo 2, apacentad la grey de Dios. Esta palabra apacentad en el griego es poimano. Si pensamos en esta palabra apacentar, es una palabra que está relacionada o hace referencia a un pastor. Y esta palabra apacentad en el griego poimano significa actuar como pastor. Así que el anciano debe cumplir la función de pastor. El anciano actúa como pastor de la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esta palabra cuidando en el griego es episcopeo, supervisar, obispo, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Luego el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿quiénes son estos vosotros? Los ancianos,
a los que está haciendo referencia en esta sección. Estos ancianos son los mismos pastores, son los mismos obispos, son los mismos presbíteros. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, recibiréis vosotros la corona incorruptible de gloria. Y en el versículo 5 exhorta a los jóvenes a estar sujetos a estos ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Está muy claro esta enseñanza aquí de Pedro, que es de igual manera a la que encontramos en Tito por medio del apóstol Pablo. Así que el anciano, obispo, presbítero, pastor son la misma persona, son títulos y funciones de una labor o servicio dentro de la iglesia. Vuelvo y repito, el anciano habla del carácter de ese creyente que es maduro, el pastor habla de una función, obispo habla de esa función, presbítero habla de otra función, son funciones. Este servicio de los ancianos de la iglesia debe ser llevado a cabo única y exclusivamente con la palabra de Dios. Por eso, dentro de los requisitos que da Pablo, dice el versículo 9, que los ancianos y obispos deben ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero también debe ser con el ejemplo. Las características que vemos desde el versículo 6 hasta el versículo 8 nos hablan y nos revelan del carácter o de la madurez que debe tener estos ancianos, que deben ser irreprensibles, marido de una sola mujer, tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, deben ser buenos administradores de Dios, no soberbios, no iracundos, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, deben ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El apóstol Pedro también nos dice que ellos deben ser ejemplos de la grey, así deben cuidar, supervisar la iglesia, con su ejemplo y con la palabra de Dios. La palabra irreprensible que vemos en esta sección significa sin acusación alguna, como resultado de una investigación pública. La palabra que tenga hijos que no sean rebeldes ni estén acusados de disolución, la palabra disolución significa licencioso, que no estén entregados a los vicios. Los hijos de los ancianos no pueden ser viciosos. Deben ser administradores de Dios. Literalmente esta palabra significa uno que gobierna una casa. En este contexto, la casa de Dios, que es la iglesia. Y luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Toda esta frase se resume en una sola palabra griega un poco extraña que dice aiskrokerdes. Y es lo mismo que señala el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 2, que estos ancianos deben servir a la iglesia voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí en Tito 1:11, el apóstol Pablo nos da más luz sobre qué significa no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué son las ganancias deshonestas? Así que vamos a mirar un poco de las características de los predicadores ambiciosos, lo que dice el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no convienen. Si algo caracteriza a los predicadores ambiciosos es que predican y enseñan lo que a la gente les gusta oír, no incomodando a nadie para que sus ganancias no se vean afectadas, enseñando lo que no conviene al evangelio, lo que no conviene a la iglesia, pero sí les conviene a ellos económicamente. Y por último, siempre que vemos la palabra ancianos, la vamos a encontrar en plural. La iglesia no era ni debe ser pastoreada por un solo anciano o pastor, sino por un grupo de ancianos, dependiendo la cantidad de creyentes. La Biblia no dice cuántos ancianos por tantos creyentes, pero sí nos deja ver que la iglesia era pastoreada por un grupo de ancianos. Las iglesias que vemos aquí en el Nuevo Testamento no eran iglesias numéricas, no eran iglesias grandes, no eran mega iglesias, eran iglesias pequeñas relativamente
gobernadas, guiadas, cuidadas por grupos de ancianos, dependiendo la cantidad. Encontramos aquí en Tito 1:5 donde Pablo dice, para que establecieses ancianos, plural, en cada ciudad. En cada ciudad, ancianos, varios. Esto también lo vemos cuando Pablo manda a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso, la iglesia única en Éfeso. En Hechos capítulo 20, versículo 17, dice que Pablo hizo llamar los ancianos, plural, de la iglesia singular de Éfeso. Luego en el versículo 28 se expresa Pablo en plural y le dice a estos ancianos, mirad por vosotros, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia singular del Señor. Y por último, la iglesia es dirigida por nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, en los obispos, a través de su palabra, las sagradas Escrituras. Gracia y paz.